Le estamos dando la bienvenida a la senadora del Frente Amplio, sector Casa Grande. Además, es la coordinadora de bancada, Constanza Moreira. Un gusto recibirla por acá. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Los argumentos de la oposición. Dice, el Ejecutivo no manda esto por los temas de fondo, que es la actuación de estos 4 generales en el Tribunal de Honor, sino que el presidente de la República homologó este fallo. Y ahí está el error. El error está en el presidente en haber homologado. Eso es una interpretación que ningún senador que tenía el proyecto de ley con los antecedentes podía sostener. Y lo dije en mi intervención y lo sostuve porque quiero ser muy clara. Primero, ¿qué quiere decir homologar un fallo? Quiere decir que viene el fallo del Tribunal de Honor, en realidad son 2 fallos. Los fallos dicen que no se apartan de las condiciones del honor los militares que traicionaron a su colega de armas, Juan Ramón Gómez, en el caso Gómez Soro. Los fallos además vienen con un escrito de Manini Ríos que dice la justicia procesó todo esto con pruebas fraudulentas, todo descalificando a la justicia, horrible. Vienen con esto de Manini Ríos, con este texto de Manini Ríos. ¿Y qué hace el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo dice, homologo el fallo, es decir, lo doy por bueno al fallo porque quiero que estos militares pasen a reforma. Este otro fallo que dice que este militar es inocente, ese no lo homologo, porque también van a pasar a reforma. Pasar a reforma quiere decir que se van, ¿no? Que se retiran del cuerpo y que no pueden tener tropa a mando, no pueden estar activos. Entonces, el Poder Ejecutivo dice, yo los fundamentos del fallo me parecen un horror. Yo no comparto los fundamentos del fallo, pero sí acepto la decisión final porque necesito pasarlos a reforma. Y para pasarlos a reforma ya vemos que es o por venia en el Senado o por los tribunales de honor. Entonces el presidente toma esa decisión del Tribunal de Honor para pasarlos, para destituirlos, digamos, para pasarlos a reforma, se llama así, pero es para apartarlos. Toma la decisión, pero dice explícitamente, no comparto los fundamentos del fallo. Claro, usted dice, el Poder Ejecutivo homologa para poder pedir el pase a retiro. Exacto, pero no sin compartir los fundamentos del fallo. Y no solamente eso, sino que dice, no se comparten los fundamentos del fallo y además es un disparate lo que se dice sobre la justicia, es un disparate sobre lo que se dice sobre los crímenes. El Poder Ejecutivo no está de acuerdo en nada de eso. Y entonces es increíble que se basen en el argumento de que ellos votarían si el fallo hubiera sido porque los crímenes de lesa humanidad no son considerados una deshonra, cuando ellos saben muy bien, porque está en el documento que estamos votando, que en el apartado 3, 4 y 5 del mensaje del Poder Ejecutivo, 13, 22, creo que es el número, para no equivocarme, está ahí en el legajo, el Poder Ejecutivo lo que dice es, el fallo, los fundamentos del fallo son un horror, pero yo tomo el fallo para pasarlos a retiro. Y el otro fallo que lo declara inocente, porque todos están imputados en la misma causa, ¿no? Que son 28 asesinatos. El otro fallo que lo declara inocente, este fallo no lo homologo. Este señor no es inocente. Entonces, ¿qué pasó ayer en la sesión, en resumidas cuentas? El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente no quisieron acompañar las venias de destitución porque no quisieron comprarse un problema con los militares. No con estos militares, sino con los militares en su conjunto, que ellos al parecer consideran representados por estos generales destituidos. Entonces, no votan por eso. Entonces, ¿cómo hacen para explicarle a la ciudadanía que no votan una venia de destitución por militares que deshonraron a las Fuerzas Armadas? No, deshonraron al país, cometiendo asesinatos, secuestros. ¿Cómo hacen para decir que no están de acuerdo con la impunidad? Inventan este argumento de que en realidad la culpa la tiene el Poder Ejecutivo porque al homologar el fallo da por bueno todos los disparates que dicen los tribunales de honor. Eso ellos saben que están haciendo una maniobra que finalmente no va a ocultar lo más importante, porque cuando se levantan las manitos de ellos no están. Quiere decir que los generales, por ellos, estos 4 generales, acusados de haber participado en un tribunal de honor que desconoce lo actuado por la justicia y que no considera una deshonra el secuestro, la tortura y la muerte de civiles, este tribunal que no considera una deshonra eso, pero sí considera una deshonra no amparar a un colega de armas, bueno, estos
generales con esta mentalidad, digamos, bueno, quedan en la activa, digamos, podrían seguir teniendo tropa bajo su mando gracias a los votos que faltaron del Partido Nacional y del Partido Colorado. Entonces, como no pueden decirlo, porque eso es amparar la impunidad, se basan en que el presidente que sí entregó el 5, que sí entregó el 7, que sí leyó el acta, que sí no... una cantidad de desviaciones de lo que es el objeto sustancial de lo que estamos discutiendo, y el objeto sustancial de lo que estamos discutiendo es que si las Fuerzas Armadas no consideran un deshonor los crímenes de lesa humanidad, no estamos hablando de las Fuerzas Armadas del pasado, estamos hablando de las Fuerzas Armadas del presente. ¿Por qué cuando la Comisión de Defensa se planteó la posibilidad? Por un lado pidió el expediente y el ministro de Defensa, José Bayardi, envió el expediente, envió las actas, envió toda la información, pero también se pidió que fueran recibidos en esa comisión los 4 generales a los que el Poder Ejecutivo quería destituir. Bueno, eso es completamente improcedente y ellos lo saben. Los generales están sometidos al mando, entonces quien decide si van generales o no van generales es el ministro de Defensa. No solamente pasa esto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria. Si yo quiero que venga el Director Nacional de Industria, bueno, el Ministerio determina quién va, esa es la orden jerárquica con la que se realiza toda la comparecencia a las comisiones. Entonces, el argumento es increíble porque ellos saben cómo se hacen las citaciones en las comisiones y qué es lo que procede y qué es lo que no. Así que lo de los generales no procedía de ninguna manera. Insisto, ellos primero dijeron que no teníamos, que el Poder Ejecutivo podía destituirlos sin la venida del Senado. ¿Y es así? No. Y también tienen que saberlo porque la ley 19.000, nunca recuerdo, no importa, 100 y algo, la buscamos, es de 2014, es una ley que modifica la Ley Orgánica Militar de 1974 y dice expresamente que en el caso de las venias de destitución de los oficiales superiores se requerirá la aprobación por 3/5 del Senado. Entonces digo, ¿cómo pueden usar 2 argumentos que los dejan expuestos en su desconocimiento del funcionamiento de ese órgano al cual que pertenecen? Porque es desconocer la ley o es desconocer que cualquier persona que comparezca en una comisión, especialmente personas que tienen responsabilidades políticas adentro de los ministerios, solo pueden hacerlo con la presencia del ministerio. Entonces usan 2 argumentos que en realidad los dejan a ellos de nuevo descubiertos respecto de su ignorancia de temas que siendo legisladores los tendrían que manejar de memoria. En algún lugar la actuación del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, se prestó a confusión, se prestó a la incomprensión por parte del Senado. En relación a este tema en concreto, bueno, yo creo que y eso fue muy usado en el día de ayer. Dijeron no estaríamos discutiendo esto si no hubiera habido la ayuda de un periodista. Yo creo que eso, el hecho de que se hayan filtrado, ¿no?, las actas no ayudó al debido proceso. Porque bueno, nosotros para eso tenemos una ley de acceso a la información y el propio Bayardi le explica que enseguida que estaba esto ya había un pedido por la ley de acceso a la información de disponer de los materiales. Esa me parece que no fue una buena cosa, creo que tiene que ser el Estado el que divulgue esto y eso ayudó a construir esta imagen de que por primera vez sabíamos de los crímenes de Gavazo. Digo, por Dios, el proceso contra Gavazo es del 2009. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia del juez competente es del 2009 y la confirmación del Tribunal de Apelaciones es del 2011. Estoy hablando de procesos que tienen 10 años. Entonces, que ahora vengan a hablar del criminal Gavazo, a mí me pone verde en el Senado. Primero porque no es el criminal Gavazo, porque eso es una comprensión de que los delitos de lesa humanidad estuvieron a cargo de verdugos que son personas malnacidas y que tienen algún problema mental. Por eso yo cité tantas veces a Hannah Arendt y el juicio de Eichmann en Jerusalén. No son monstruos y personas malnacidas, son producto de un sistema, como dice Gavazo, yo cumplía orden. Ese sistema del cual las Fuerzas Armadas fueron
su corazón, pero es un pacto cívico-militar, así se llamaba, gobierno cívico-militar, la construcción del terrorismo de Estado es una construcción política, es una construcción sistémica, no son unos monstruos, porque si no, el problema es que hay algunas personas que andan mal de la cabeza. Por Dios, Gabazo no es el problema. El problema es justamente que esos tribunales de honor, entre otras cosas, generan primero un pacto de silencio. Si lees los tribunales de honor, nadie puede decir una palabra, ¿no? Porque si no, al tribunal de honor. Nadie puede decir una palabra que pueda comprometer el honor de la fuerza o la seguridad nacional. Hay varios artículos referidos a eso que fundamentan la omertá, que bueno, es una palabra referida a las mafias, pero viene bien para este caso, ilustra bien este caso. Y después hay muchos artículos del Tribunal de Honor sobre la obediencia debida. Yo tengo que cumplir órdenes porque para ello lo importante es que la cadena de mando permanezca intacta. Entonces sale Berruti ahora, que lo dice con claridad, sí, a mí me mandaban ya los cadáveres y yo los metía en una caja. Entonces, cuando yo veo esa falsa indignación, falsa porque no me parece auténtica, porque la mayor parte de la gente que está ahí en el Senado tiene mi edad o más, y yo nací en los años 60, entonces, esa falsa indignación por un lado está muy bien que hablen así de Gabazo y que no quieran verse enchastrados por la impunidad. Me refiero a los senadores de la oposición. Por otro lado, la han convalidado durante todos estos años. Primero la armaron con la ley de caducidad, ¿no? Y entonces, como no pueden aguantar eso, vienen las acusaciones que el problema de ustedes es que el pacto del Club Naval era increíble la discusión de ayer, pero cuando ellos dicen, lo político no puede estar nunca por encima de lo jurídico, ¿y qué hicieron ustedes cuando aprobaron la ley de caducidad? Generaron un hecho político que determinó después toda una estructura jurídica, ¿no? Entonces, la ley de caducidad es el huevo de la serpiente. Por supuesto, la dictadura es el huevo de la serpiente, pero la ley de caducidad es el huevo de la serpiente. Y a lo largo de todos estos años, por lo menos de lo que yo estoy en el Parlamento, los blancos, los colorados y el Partido Independiente no votaron nada, ninguna de las leyes que permitía hacerle una grieta a la impunidad, llámese la ley de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, no solamente no votaron nada de eso que tiene que ver con derechos humanos, sino que jamás votaron nada que tuviera que ver con reducirle los privilegios corporativos a los militares. Entonces me preguntaban ayer en un programa, ¿pero usted está diciendo que los senadores de la oposición amparan la impunidad? Sí, con los votos de ayer, con los que nos faltaron anteayer, con los que nos faltaron para la ley esta. En eso ellos han sido terriblemente coherentes. Pero la construcción del sentido del mundo, y ahora voy a las marchas del 20 de mayo, indican que no se puede con la memoria. No se puede con la memoria. Entonces, teníamos los ojos en la nuca. Ah, mira vos, teníamos los ojos en la nuca porque mirábamos el pasado. Era parte de la doctrina Sanguinetti, de la impunidad. Pero resulta que los jóvenes van a las marchas del 20 de mayo y vaya que están lejos generacionalmente de esos hechos. Y además, mira, un tribunal de honor te pone de manifiesto que la doctrina de la impunidad está vivita y coleando adentro de las Fuerzas Armadas de hoy. Entonces, las Fuerzas Armadas de hoy son distintas a las del pasado. ¿Qué es lo que muestran los tribunales de honor? Que no. Que no. Quiere decir que estos 4 generales van a seguir en sus cargos. Bueno, hay 2 que pasan a retiro, lo estábamos conversando ahora con los integrantes de la próxima mesa, que pasan a retiro en febrero, y luego hay otros 2 que yo espero que el Poder Ejecutivo no les dé mando de tropa después de haber operado la venia de destitución. Yo siempre pienso que pueden haber cuestiones legales, es decir, que el Frente Amplio podría revisar la ley que él mismo creó de la destitución por venia del Senado para exigir mayorías simples y no mayorías especiales. Las mayorías especiales en este país han dejado hace muchos años de ser un garante de la democracia y lo que funcionan son como un instrumento de veto para que los partidos de la oposición tranquen las iniciativas del gobierno. Así están funcionando las mayorías especiales hoy, cuando hay que nombrar a la Suprema Corte de Justicia, cuando hay que nombrar a los representantes del Consejo Honorario, del Consejo Audiovisual, del Consejo Audiovisual. Para el funcionamiento. En cada una, para representar a la Junta de Transparencia, lo que están haciendo las mayorías especiales, que es lo que nos pasó ayer, que uno dice son el garante de la democracia, en un momento en que el Uruguay está tremendamente polarizado y en el tema de la impunidad está tremendamente polarizado. Está tremendo, ahí no hay
Es como decirte, en el cogobierno y la autonomía de la educación, el Uruguay está tremendamente polarizado. En el tema de ACE y el FONASA está tremendamente polarizado. Y en el tema de la impunidad es donde más polarizado está. Entonces, la mayoría especial funciona como un veto. Entonces, yo creo que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa no debería permitir que los militares, objeto de venia de esta institución, siguieran teniendo personal a mando. Después de todo, a pesar de ser un fracaso, la discusión de ayer, es bueno porque transparece las posiciones públicas y las decisiones de cada uno para que la gente entienda lo que está pasando y entienda el sentido último de la cosa. Los tribunales de honor no consideran un deshonor las violaciones y la tortura. Terrible. Y eso pasa en las Fuerzas Armadas de hoy. Constanza Moreira, gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirla y bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a sumar también otras voces.